Este es el último vídeo del curso de fotografía de The Zoom y hoy vamos a hablar del retoque fotográfico. Vamos a ver los conceptos básicos de esta disciplina y algunos programas que nos ayudarán a realizarlo. Este es el primer debate que se genera cuando se empieza a hablar de este tema: si las fotografías después de ser tomadas se tienen que procesar o no. Existen puristas que afirman que una buena fotografía no necesita nunca de procesado, porque ya tiene que salir perfecta de la cámara de fotos. Lo cierto es que el retoque fotográfico existe desde hace mucho tiempo, y ya en la fotografía de películas se disponían de sistemas para manipular las fotografías durante el revelado. Así que el retoque fotográfico no es algo que haya nacido con la era digital, y la era digital lo único que ha hecho ha sido potenciarlo, darle nuevas herramientas para realizarlo. Mi opinión personal sobre el tema del retoque en las fotografías es que una buena fotografía solo necesitará de retoques puntuales: corregir la exposición, el balance de blancos, pequeñas imperfecciones en la composición, por ejemplo. Cuando se rebasa este límite de los retoques puntuales, uno se acerca a el arte digital, es decir, se aleja de la fotografía, lo cual no es malo, pero se deja de hacer fotografía para realizar otra disciplina artística, en este caso, como decía, el arte digital. Esto es, repito, mi opinión personal. Para empezar a hablar del retoque fotográfico, es imprescindible hablar de los distintos formatos de imagen que nos proporcionan las cámaras de fotos. Estos distintos formatos de imagen son el RAW y el JPG. El RAW es un formato que almacena toda la información que capta el sensor, y por eso son ficheros muy voluminosos. El hecho de disponer toda la información que genera el sensor es muy útil en el procesado, porque permite recuperar muchas luces y detalles. Se trata en realidad de una familia de formatos, ya que no todos los RAWs son iguales, sino que pueden variar entre fabricantes. En cuanto al JPG, se trata de una versión procesada automáticamente de la información que generó el sensor en el momento del disparo. Así que descarta una buena parte de información que genera el sensor para conseguir un menor tamaño, es decir, comprime el archivo en una imagen. Al haber descartado mucha información, las posibilidades de recuperación de luces y detalles en procesado son mucho más limitadas que en el caso del RAW. A la hora de generarlo, la cámara aplica unos ajustes de nitidez, contraste y otros ajustes de modo automático, procesados que pueden ser contrarios al propósito que el fotógrafo tiene para la foto. Disparando en RAW tendremos un mayor control sobre el aspecto final de nuestra fotografía, porque podemos controlar aspectos como la exposición o el balance de blancos sin perder información en nuestra fotografía. Pero hay veces que tenemos que optimizar el espacio de nuestra tarjeta de memoria, y en estos casos quizás sea más útil disparar en JPG, porque los archivos JPG ocupan muchísimos menos megabytes que los RAW. Y ahora vamos a ver qué suelo hacer yo para una fotografía, lo que yo considero los ajustes necesarios en una fotografía. Esta es la imagen que voy a tomar como referencia para mostraros qué suelo hacerle yo a las fotografías. En este caso disponía de muy poquita luz a la hora de realizar la foto, así que no la pude realizar como yo quería. Para esto lo primero que voy a hacer va a ser tocar la exposición y voy a aclarar la fotografía. El hecho de disparar en RAW me permite tener más acceso a este control, ya que puedo darle más exposición o puedo darle menos exposición, según lo que yo quiera. En este caso vamos a quedarnos en un punto medio, voy a darle bastante luz. El hecho de aumentar la exposición hace que se pierda un poco el contraste, así que voy a subirlo un poco para compensarlo. Lo siguiente que voy a hacer va a ser reducir el ruido que se ha generado. Si amplío la imagen, veréis que tiene una gran cantidad de ruido. Eso es porque, por un lado, he utilizado sensibilidad ISO 500, es decir, ya se empieza a generar ruido, pero es que además he ampliado muchísimo la exposición, así que el ruido que ya existía en la fotografía ahora se ha hecho más visible. Pero esto es muy fácil de arreglar con la herramienta de reducción de ruido de Lightroom. Si la aplico, se reduce sensiblemente el ruido, aunque claro, también se pierde detalle de la foto. Como podéis ver, el antes y el después, el detalle se ha perdido un poco, pero a la vez hemos arreglado el problema del ruido. Lo segundo que voy a hacer es que, al aumentar la exposición, se han perdido detalles de la sábana y el cojín. Así que lo que voy a hacer va a ser modificar por zonas esto que se ha perdido. Y lo voy a hacer con la máscara, que permite retocar muchísimas cosas en una zona concreta. Desde la claridad a la saturación, en este caso lo que me interesa es la exposición, así que la selecciono. A continuación, marco la zona que me interesa arreglar. Lo voy a hacer así rápido para que dé tiempo en un vídeo más corto.
y a continuación elijo la exposición que yo quiero, ¿veis? Y los detalles ya vuelven a aparecer. Esto en JPG sería imposible. Y a continuación aumento la saturación para recuperar el detalle de los colores que había en la sábana. Como veis, si nos acercamos y vemos el antes y el después de la fotografía, el resultado retocando en Lightroom es muy bueno. Incluso después de retocar la exposición, solo con aplicar la reducción de ruido ya se ve muchísimo menos ruido que en la fotografía original. Si además retocamos pequeños detalles en zona, todavía mejorará más nuestra imagen, porque no se limitará a retoques generales, sino que entraréis en cosas que os interesan dentro de vuestra fotografía. Como veis, todo lo que he hecho han sido retoques bastante generales y yo daría esta fotografía por buena. No creo que sea necesario añadirle filtros, presets, cualquier cosa que la modifique todavía más, porque como he dicho, a mí las fotografías me gustan naturales y los retoques que considero que se tienen que hacer en la fotografía son retoques muy puntuales. A lo largo de mi experiencia fotográfica he realizado mis retoques en 3 programas distintos: Picasa, Photoshop y Lightroom. Empecé utilizando Picasa porque, si no recuerdo mal, era un programa que venía de serie con el ordenador que en aquel momento tenía. Pero a medida que fui evolucionando fotográficamente, Picasa se me fue quedando pequeño para el tipo de retoque que yo les quería dar a mis imágenes. Y fue entonces cuando di el paso a Photoshop. En Photoshop empecé retocando la imagen directamente en el archivo original, hasta que entendí que eso no era bueno para mis fotografías, porque se perdía un montón de información por el camino. Y entonces fue cuando empecé a utilizar las capas y las máscaras de capa, que me permitían retocar la imagen sin apenas tocar el archivo original, que aunque perdía información porque no dejaba de ser un JPG, no era tanta la información que se perdía como en el proceso anterior. Cuando cambié a RAW, cambio que recomiendo a todos los fotógrafos, dejé de utilizar Photoshop. No porque Photoshop no procese RAW, porque lo procesa, sino porque la interfaz del procesado de RAW en Photoshop no me gustaba. Y fue entonces cuando descubrí Lightroom, y Lightroom se ha convertido en mi programa de cabecera. Desde él retoco todas mis fotografías, y tiene casi todo lo que necesito. Y digo casi todo, porque hay muchas veces que el procesado empieza en Lightroom y termina en Photoshop. El cambio de programas se ha ido haciendo en función de lo que yo iba necesitando fotográficamente, así que los programas que tú necesites seguramente no sean los mismos que yo necesito, porque mis programas se han ido determinando a través de mi experiencia fotográfica.